A mí me ha costado mucho, más o menos como 4, 5 años. ¿Encontrar? Sí, encontrar trabajo. Mis hijas estudian profesionales, están yendo a buscar a exteriores a trabajar, pero aquí en Bolivia, no sé, eso tendría que ver el gobierno, ¿no? El empleador no busca a través de la bolsa de empleo, y el buscador de fuerza de trabajo y el buscador de empleo tampoco recurre a esa instancia. Entonces, un poco están desperdiciando un espacio que los conecta de manera eficiente. Hay muchos jóvenes que necesitan trabajo y no hay. Vamos a hablar, Miriam, de la situación que tiene el tema laboral en nuestro país. Lo decíamos, expectativas que pueda tener la población y un análisis real de lo que pueda estar sucediendo en el país. Exacto, y lo habíamos mencionado, ¿no es cierto?, con los estudios que ha realizado el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, que hay una alta precariedad y precarización laboral. Tenemos aquí a nuestro invitado. Él es Bruno Rojas, sociólogo, además investigador del CEDRA. Nos acompaña esta noche para darnos el detalle de este estudio y, claro, las perspectivas que puedan tener al respecto. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas noches, Miriam. ¿Cómo está? Luciana, un gusto estar en el programa. Situación laboral, generación de empleos. La situación laboral. Principalmente a partir de una crisis económica que no ha sido posible de ser encarada y menos solucionada por parte del gobierno, esto ha empeorado una situación de crisis del empleo que ya teníamos en el país hace ya más de 20 años. ¿Esto qué significa? Significa que principalmente la calidad del empleo es la que ha ido desmejorando durante todo este tiempo. Aquí hago un paréntesis, me habla de los últimos 20 años, pero la situación actual ¿es peor? ¿Es la peor de estos últimos 20 años? Es peor. Es peor. Justamente estaba leyendo la pregunta que se comparte en el sentido de si va a mejorar la situación del empleo. No. Todo apunta a que hay varias tendencias, características que ha ido tomando el empleo, el mercado de trabajo en nuestro país, que hace ver que la situación sencillamente no va a cambiar. En primer lugar, ¿qué es lo que no va a cambiar? La calidad del empleo de los bolivianos y bolivianas, tanto asalariados como no asalariados, en este caso. ¿Qué es lo que no va a cambiar? La situación de alto subempleo, de profesionales, de gente con mayor nivel educativo, no va a cambiar el desempleo juvenil, que según últimos datos borde el 6%, el desempleo femenino, no va a cambiar tampoco todo aquello que está referido a la vigencia en la práctica de lo que se llama la flexibilización laboral, que ya venimos desde el año 1985, todo eso no va a cambiar, porque si bien Bolivia cuenta con una constitución política del Estado, una serie de normas y leyes, pero en la práctica prácticamente eso no se concreta, y eso se traduce en un aspecto más que quiero señalar: una altísima vulneración de derechos laborales. ¿Qué significa esto? Que pese a esta norma favorable a los trabajadores y trabajadoras, no se cumplen, no se respetan los derechos laborales. En este sentido estamos hablando de que junto a la precariedad laboral que predomina en nuestro país, además hay esta vulneración de derechos. ¿Y quién no respeta los derechos laborales? ¿Empresa privada? ¿Quién no respeta los derechos laborales? La empresa privada, los empresarios en general, el propio Estado. El propio Estado, que es un empleador en este sentido, porque el Estado, por ejemplo, acude a ciertas formas de subcontratación, de tercerización laboral, por ejemplo, como el caso de aseo, del recojo de basura, la construcción de grandes obras, Luciana, como represas, carreteras, en fin. Y en ese proceso, se vulneran derechos y ni hablar de empleos de calidad. Pero parece que esa es la única forma que encuentran de dar trabajo a mucha gente, ¿no es cierto? Es decir, darles trabajos temporales con menos paga, sin derecho a que tengan salud, a que tengan otros derechos laborales. Ahora, yo le pregunto, usted habla de la crisis, evidentemente, que ha empeorado en los últimos años, que ha afectado a empresas formales, pero también a los informales, ya que hablamos de una alta
Informalidad. Sí. Una alta informalidad que también, usted me dice que no va a mejorar la situación. No. Se debe no solo a la crisis o a la informalidad a la que ya se ha metido mucha gente. Así es. Por lo menos entre 7 a 8 de cada 10 personas ocupadas en Bolivia están en lo que se denomina de manera más correcta el sector informal. ¿Qué quiere decir esto? Todas aquellas actividades que se generan con el apoyo, con el trabajo familiar. Esto vale decir todo lo que es el sector familiar, que ha crecido enormemente, y lo que se denomina también el sector semiempresarial, es decir, aquellas pequeñas empresas que, si bien, Miriam, generan empleos, pero estos empleos no son de calidad, son empleos precarios, son empleos desprotegidos de lo que significa la legislación laboral. La Constitución Política del Estado, por ejemplo, menciona como un elemento importante trabajo digno para todos los bolivianos y bolivianas. Si nos preguntamos qué persona, qué cantidad de personas tienen un trabajo digno, uno de cada 10 personas ocupadas, podríamos todavía, entre comillas, decir que tiene un empleo de calidad. Estamos hablando de 9. ¿Sí? ¿Y estos qué son es datos. un empleo de calidad? Un empleo de calidad es aquel que asegure ingresos a un trabajador o trabajadora, pero además ingresos que alcancen para vivir, que alcancen para cubrir por lo menos una canasta alimentaria, que sea un empleo estable. No aquellos empleos temporales, claro, eventuales, a contrato, freelance, trabajo a destajo, trabajo de subcontratación. No, sino más bien un empleo permanente que permita al trabajador, por ejemplo, tener no solamente seguridad en su trabajo, sino también le permite, escalar en lo que significa un cargo dentro de una empresa, por ejemplo, que acceda a bonos. Porque un empleo temporal no tiene ningún tipo de bonos, no tiene derechos, en fin. Y un ejemplo dramático tiene que ver con el periodismo. Una investigación realizada justamente por el CEDLA y UNITAS y la Asociación de Periodistas de Bolivia nos ha permitido ver que en el caso de los periodistas, la situación laboral del empleo de calidad es sencillamente dramática, porque han habido cambios en los medios de comunicación, en la forma de organización del trabajo, que ha hecho que muchos periodistas pasen a ser, entre comillas, independientes, pero trabajan por horas, trabajan por artículo, notas, etc. Y esto se reproduce a nivel general. Entonces, la situación hacia el futuro muestra que este proceso de haberse generalizado la precarización laboral, la precariedad laboral, la mala calidad del empleo, no va a cambiar fácilmente. Y con los candidatos que tenemos ahora en la segunda vuelta, habiendo leído las propuestas de gobierno, sencillamente apunta que toda esta situación va a cambiar. Se va a priorizar otras acciones. No así la mejora de la calidad del empleo. A ver, vamos a ver algunos detalles sobre la situación laboral y la generación de empleos y lo que dicen ambos candidatos que se van a enfrentar el próximo 19 de octubre en el balotaje. Ambos apuestan por generar empleo a través del crecimiento económico y la participación del sector privado. Aquí tenemos un detalle, ¿no? Participación del sector privado. Otro de los aspectos. Tuto Quiroga propone medidas macroeconómicas radicales como el rescate financiero, apertura a inversión extranjera, privatizaciones como la propiedad popular sobre los recursos para reactivar la inversión y crear empleo formal a escala. Rodrigo Paz propone una combinación de apoyo al sector privado, vinculación, educación, empresa, fomento de fuentes de empleo estables, microcréditos y programas regionales, manteniendo ciertos programas sociales. Su discurso es más centrista. Ahora, aquí le pedimos, por favor, Bruno, Permíteme. un análisis técnico, ¿verdad? Sí, tenemos algo más. A ver, ambos confían en el sector privado como motor principal de creación de empleo formal. Ambos buscan atraer inversión y articular con empresas. Énfasis en la productividad de información, ambos mencionan directa o indirectamente la necesidad de mejorar capacidades laborales. Explotación de los trabajadores. Entonces, en ese marco, estas propuestas aportan muy poco, por no decir nada, respecto a esta ausencia, reitero, de una lectura, de un diagnóstico sobre la situación del empleo. Ahora veamos las divergencias o diferencias, Miriam. Perfecto, por favor, señor director, pongamos aquellas desigualdades que se presentan entre los dos. ¿Podemos colocarlo ahora?
Ahí estamos, diferencias clave y su implicancia para empleo. Rodrigo Paz dice, enfoque más mixto, operativo, como microcréditos, empleo regional, formación técnica, coordinación privada-pública. Su impacto dependerá de la capacidad fiscal y la claridad en la implementación. A ver, el siguiente, por favor, vamos a verlo. ¿Qué dice Quiroga? Jorge Tuto Quiroga, enfoque macro, rescate, reformas estructurales, privatizaciones, apertura de capitales. Busca generar empleo a través de reactivación a gran escala e inversión extranjera. Implica potencial creación de empleos formales en industrias extractivas e infraestructura, pero también riesgo de desplazamiento de empleo público y resistencia social. ¿Qué dice? Empleos formales. Se plantea formalizar lo que hoy tenemos, y mencionaba hace instantes, es el hecho de que 7 a 8 personas ocupadas se encuentran en el sector informal. Esta es no solamente una tendencia, es prácticamente una característica del mercado laboral, de la situación del empleo en nuestro país. ¿Qué significa formalizar? En las dos propuestas parece que se entiende simplemente el hecho de que estos empleos se enmarquen en la legalidad. Y en el país no solo es suficiente atacar la legalidad de los empleos, sino principalmente aquello que estamos mencionando desde el principio, que se garantice, tal como está en la Constitución Política del Estado, por ejemplo, la cualificación de los empleos en términos de la mejora de estas condiciones de trabajo. En ambas propuestas también se apuesta a la inversión extranjera. La experiencia histórica, la historia económica del país ha mostrado que la inversión extranjera, la presencia de empresas transnacionales, la presencia de empresas que apuestan a inversión en diferentes actividades en el país, principalmente favorece a estas empresas, porque todas las ganancias, los réditos que se generan salen del país, no se reinvierten, no están orientadas a lo que significaría apoyar, promover el desarrollo del país. Y en ese sentido, el plantear mayor inversión extranjera, atraer inversión extranjera, va a llevar a otro problema grande que tiene el país, que tiene que ver con la dependencia, en el sentido de que un país como Bolivia, como país dependiente, va siempre a estar supeditado a aquel tipo de decisiones que vienen de afuera, de estas empresas transnacionales o extranjeras, y no precisamente a un Estado que apueste a la producción interna, a fortalecer el mercado interno y particularmente cuando estamos hablando de empleo, garantice los suficientes empleos para todos, pero principalmente estos empleos de calidad. A ver, hemos salido a las calles con nuestro periodista para preguntarle a la gente qué es lo que le pide con relación a este tema del trabajo digno. ¿Qué le pide la población a los dos candidatos que se van a enfrentar en el balotaje? La falta de dólares ha generado de que cierren y ahí hay desempleo. El tema del combustible, el tema del alza de precios, todo eso afecta a que haya mayor desempleo. Ya. ¿Y no ha buscado trabajo en otra cosa? ¿Más seguro o es por la falta siempre de trabajo? Trabajo en otros aspectos como particulares. Ya. Semanal, pero no, ya me dedico a vender, ya me he acostumbrado. Es más lugares de comida, venta de ropa, venta de cualquier artículo en las calles para poder generar un ingreso diario. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el índice de personas desocupadas sería el 3.7%. Estos los datos registrados por lo menos al segundo trimestre de lo que es la presente gestión. Una cifra que habría disminuido a comparación de la del año pasado. Muchas personas se dedican al comercio informal, la actividad económica del emprendimiento, debido a la falta de poder encontrar un trabajo estable. Cada año salen nuevos profesionales, cada año hay más jóvenes que necesitan trabajar y lamentablemente no hay fuentes de empleo.
Por eso es que también salen otros países a buscar mejores situaciones. ¿Por qué estamos acá en el comercio informal? Porque no hay opciones de trabajo y demás por todo lo que está pasando. ¿Antes trabajaba usted en alguna empresa? Sí, pero no acá, en Chile. Entre las actividades ocupacionales, por lo menos que la gente alterna para poder sustentarse todos los días, está el comercio. En las empresas más que todo reciben hombres más que todo. Justo con lo que usted mencionaba, Bruno, ¿verdad? La calidad del empleo, lo que no va a cambiar y el desempleo juvenil y femenino, lo que mencionaba la señora. Por favor, su análisis final. Sí, quiero recoger una preocupación y muy buen reporte en el sentido del periodista. La informalidad laboral no está siendo bien abordada en las dos propuestas. La realidad. Todo lo que tiene que ver con el sector informal. No se plantea, por ejemplo, que la precariedad que existe también en el sector informal, porque los comerciantes minoristas, las personas que trabajan en las calles, los pequeños productores, microempresarios, carecen de derechos derivados del trabajo. Por ejemplo, apenas un 5% de esa totalidad de trabajadores informales aportan al sistema de pensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que en el futuro, estas personas que hoy están apostando al trabajo por cuenta propia, al trabajo independiente, no van a poder contar con una pensión de jubilación. Esto es preocupante porque significa sencillamente que se va a ahondar la situación de desprotección social en particularmente los trabajadores informales, pero también los trabajadores, entre comillas, formales, porque eso de formal ya se convirtió casi en un mito en nuestro país, porque formal, ¿qué significa? ¿No? O sea, aquel trabajador que está en el sector estatal y está en el sector empresarial, pero en estos sectores se respetan derechos, se promueve la mejora de la calidad del empleo. No, al contrario, hay despidos, hay recortes salariales, se niegan derechos como el de los pagos de bonos, se niegan derechos como el de las vacaciones, por ejemplo, se niega el derecho a la sindicalización, a la vigencia del sindicato como instrumento de defensa de los trabajadores y otros muchos derechos en este sentido. Entonces, también el sector formal, como ya la propia Organización Internacional del Trabajo ha ido de alguna manera planteando, tiene que ver con esto. Es decir, el ser parte del sector formal no es ninguna garantía de tener un buen empleo, un empleo de calidad. Entonces, la situación es muy preocupante y eso quiero yo compartir acá en el programa, en Bolivisión, en el sentido de que se necesita cambios grandes, cambios profundos en la estructura económica, tiene que ver cambios ya no solo en el modelo económico, sino tiene que ver con el tipo de Estado, el tipo de modo de producción que tenemos en el país. Le agradezco mucho, don Bruno, por haber venido y nos ha dado semejante susto, porque realmente estamos preocupados. Vamos a ver qué es lo que pasa también, qué dirán los candidatos. Ojalá puedan reencauzar, digamos, estas propuestas que tienen, ¿no es cierto? Y ver de poder mejorar la situación de tantos trabajadores en nuestro país. Las cifras no son halagadoras.